A continuación, la profesora Bernarda Herrera, quien va a disertar sobre la dimensión descolonial de la planificación como expresión de la nueva doctrina de la planificación pública en Venezuela. Bienvenida. Ahí, me pongo ahí. Okay. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Ya es buenas tardes, ¿no? Bien. Bueno, luego de haber oído las disertaciones presentadas por todos los compañeros que me han precedido, voy a hacer una cosa diferente. Voy a leer un material que traje. Espero no dormirlas. Bien. Específicamente, luego de haber oído toda la temática de la descolonización, fundamentalmente en sus aspectos más generales, vamos a colocar entonces el tema en un espacio más concreto y con una materia más concreta y que estamos desarrollando nosotros aquí en nuestro país en el marco de la Revolución Bolivariana. De este modo, entonces, estuve trabajando sobre dos elementos fundamentales que será sobre los que versará el trabajo que a continuación les presentaré. Por una parte, el carácter revolucionario de la planificación-acción y como segundo punto, el pueblo como sujeto social de la planificación pública y popular en la construcción de la nueva sociedad venezolana. Entonces, comenzamos por decir que concretar la directriz del Plan de la Patria, que expresa la necesidad de contribuir a transformar la sociedad venezolana, requiere de la puesta en ejecución de diversas respuestas complementarias relacionadas con las 5 dimensiones de la realidad social, tal como nos decía esta mañana el ministro en la apertura de esta sesión de trabajo. En este sentido, entonces la planificación-acción, que es lo que estamos realizando, es en sí misma como método y como instrumento para direccionar la inversión pública en las distintas escalas de agregación. Esta constituye, la planificación-acción constituye una de las respuestas que como factor catalizador hemos considerado que contribuye a transformar la sociedad venezolana y requiere de la en este sentido es que la planificación-acción en sí misma, como método y como instrumento para direccionar la inversión pública en las distintas escalas de agregación, es una de las respuestas que como factor catalizador coadyuva al logro del proceso de transformación de la sociedad. Sobre todo, y esto es muy importante, cuando de este método se apropian los integrantes de las comunidades, quienes en un proceso de descolonización progresiva van transformando su conciencia y con ello su sistema de relaciones con el poder, convirtiéndose progresivamente
a la vez en sujetos sociales. Es decir, ya en este proceso en el que hemos venido avanzando y que el énfasis fundamental es que las comunidades, que los integrantes de las comunidades participen en este proceso, y en eso ha sido muy enfático nuestro ministro cuando nos señala un conjunto de pautas que debemos desarrollar para dejar que sean los miembros de las comunidades los que fundamentalmente desarrollen el proceso. Lo que está haciendo y lo que nos está, en todo caso, tratando de decir o diciéndonos es que es el momento es el momento de que el pueblo tenga la posibilidad de demostrar cómo se desarrolla ese concepto que atraviesa nuestra Constitución Nacional, como es el concepto de la participación protagónica. Esa posibilidad se brinda y se obtiene a través, pues, de esa participación en esos procesos que estamos desarrollando. Debemos decir que la planificación es originalmente o de naturaleza fundamentalmente económica, pero que nosotros en este trabajo que venimos realizando, en todo caso le hemos impreso un carácter diferente en atención tanto a lo que plantea el Plan de la Patria en sus directrices, que nos señalan, en sus directrices formuladas bajo una noción integral y sistémica como base para intervenir la realidad social, así como el contexto mismo de la revolución. Entonces, esos dos elementos, tanto lo que nos plantea el Plan de la Patria en esa directriz que tiene como base intervenir la realidad social de una manera integral y sistémica, como el mismo contexto de nuestra revolución, ¿verdad? Entonces, la realización del ejercicio de la planificación, de la planificación en los propios asentamientos humanos de las comunidades forma parte de las estrategias de aprendizajes. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones no es una toma de decisión individual, sino una toma de decisión colectiva que hace mucho más compleja la situación, por cuanto por ese mismo proceso de descolonización que hemos estado hablando acá, que entre otras cosas hemos dicho que es un proceso de carácter histórico, y el fraccionamiento, que es una de sus bases, nos ha hecho fundamentalmente individualista, y que es una de las características, pues, del sistema socioeconómico capitalista. Cada quien, pues, que se defienda como pueda. Entonces, en ese sentido, la planificación que es de naturaleza económica fundamentalmente, adquiere un carácter de estrategia, un carácter sociocultural, y nos sirve como estrategia de aprendizaje para esa toma de decisiones colectivas. Al fomentar entonces la formación sociopolítica, que fortalece las condiciones subjetivas e impulsa la emergencia y consolidación del poder popular. Que si las condiciones subjetivas no son estimuladas, no son trabajadas, no decimos, voy a utilizar quizás un lema, si se puede, si lo podemos hacer, entonces esos esfuerzos pudieran demorarse muchísimo, muchísimo más. Entonces, uno de los aspectos en los que tenemos que hacer énfasis es en que se desarrollen
esas condiciones subjetivas que, por supuesto, impulsarán la emergencia y la consolidación del poder popular. Porque el poder popular es también, dentro del Plan de la Patria, uno de los elementos fundamentales que atraviesa dicho instrumento. Y el poder popular no va a emerger por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que necesita que sea trabajado. Asimismo, esa emergencia del poder popular se va a mostrar en una, diríamos, en una mejor organización social para el ejercicio del gobierno. Eso es realmente lo que significa, pues, el poder. En todo caso, el poder es hacer cosas, que nuestro pueblo pueda hacerse de eso. Y es un asunto que no se transfiere, sino que se asume. Y en ese sentido, entonces, al trabajar esas condiciones de carácter subjetivo, ese elemento va a ir apareciendo y va a ir desapareciendo porque es necesario, se trata entonces de lo colectivo y no de lo individual, va a ir apareciendo ese elemento de carácter subjetivo que va a ayudarnos a que la perspectiva de lo que debemos resolver no es un asunto de la persona o de las personas que pudieran ejercer un determinado liderazgo, sino que es un asunto del colectivo y estaría actuando entonces la planificación acción como herramienta que a través del pueblo planificador contribuiría a su liberación, porque ese proceso, ese hacer, ese poder comprender que sí podemos hacer las cosas, es un proceso de liberación en el que todos por el que debemos pasar. Bien, entonces nosotros, viéndonos a los objetivos del Plan de la Patria, que son los objetivos históricos del Plan de la Patria, que son los elementos fundamentales constructivos esenciales de esa hoja de ruta, formulado de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que tiene entre sus fines refundacionales, establecer una sociedad democrática participativa y protagónica de los ciudadanos y ciudadanos en todos los asuntos públicos y en la construcción, por supuesto, de la patria socialista, que es diríamos como que el punto más próximo al que estamos en este proceso que hemos iniciado hace más de 2 décadas. De manera que la formulación y ejecución del Plan de la Patria es fue singularmente en esta oportunidad de la formulación del Plan 2019-2025, fue una oportunidad en la que se concretó el derecho y el deber de la participación protagónica en la gestión pública. Y esa posibilidad que abrió ese llamado, esa convocatoria, no es otra cosa que una demostración de cómo se avanza en la edificación de la nueva sociedad. Muchas veces oímos, y seguramente realmente son pocas las cosas que pudiéramos ver, y tal vez eso tenga que ver con algo que decía el profesor González antes, que si no hay, ¿cómo se llama? Que si no hay pasión, hay cosas que no se pueden ver. Pudiera suceder eso porque estamos de alguna manera, estamos trabajados para que no veamos cosas. Y las cosas, y estamos trabajados desde
la colonización para que no veamos cosas, y en ese sentido entonces no es posible que cosas que pudieran ser imperceptibles porque son muy pequeñas, son mínimas, o sea, eso no se va a dar de un momento a otro, todo de una vez, no las podamos ver. Y vayamos perdiendo la fe y la esperanza en la construcción que estamos todos realizando. Bien, entonces, ejemplos de esas condiciones favorables para el ejercicio de la planificación pública y popular a la vista de todos fue la convocatoria formulada al pueblo por el actual presidente constitucional Nicolás Maduro para debatir lo que debería contener el Plan de la Patria 2019-2025. Esta actividad desplegada durante 2 meses le confiere carácter popular a la elaboración del plan de gobierno que debía presentar en ocasión de la candidatura a la reelección presidencial. Tomando como punto de partida esta premisa, le atribuimos al ejercicio de la planificación-acción en el seno de las comunidades organizadas el carácter de actividad formativa, que en palabras de nuestro Robinson, no es otra cosa que aprender haciendo. Entonces, ahí aprendemos lo técnico, precisamos, afinamos cómo se hace un plan, pero también nos estamos formando nosotros en el sentido del para qué y para quién es eso que estamos desarrollando. Es decir, la demostración como estrategia propulsora de aprendizajes para la gestación, desarrollo y fortalecimiento del sujeto social revolucionario y en consecuencia del poder popular, así como de la emergencia desde la práctica, lo que estamos elaborando, de los elementos teóricos que darán origen a la nueva doctrina de planificación pública y popular en Venezuela. Es desde la práctica que saldrán esos elementos. Nosotros decimos o decíamos, no estamos de acuerdo con esto que se está en lo que estamos viviendo y empezamos a buscar una ruta y conseguimos, ¿verdad? De alguna manera, esa ruta. Pero eso, por supuesto, que aunque hay elementos, hay una, diríamos, una agenda programática, como decía el profesor López, el libro azul es una agenda programática y están los elementos de carácter ideológico que nos dicen hacia dónde queremos ir. Esas son nuestras líneas gruesas, pero ahora nosotros en esta práctica de la que debemos participar todos de manera protagónica es cuando vamos direccionando cómo es que esas líneas programáticas que están en esa agenda se van desarrollando. Por supuesto, bajo la obligación de ir precisando, de ir viendo cómo es que se van desarrollando y aplicando los correctivos que oportunamente sea necesario aplicar. De este modo, entonces, luego de que el candidato en ese momento, presidente y candidato, Nicolás Maduro, nos invitó a formular el plan de la patria, se ha dado un despliegue nacional, una vez que ya es presidente, se ha dado un despliegue nacional desde el Ministerio del Poder Popular de Planificación para materializar eso que ya de alguna manera habíamos dicho debía contenerse. Ahora, referido a las especificidades que van a ir haciendo concreto esas líneas más generales. Entonces, mediante el establecimiento de las prioridades expresadas en los mapas de soluciones y en las agendas concretas de acción realizadas por el pueblo y su posterior participación en la ejecución, control, seguimiento y evaluación de los resultados o productos, se va robusteciendo la capacidad técnica y política del pueblo que practica y aprende la capacidad de precisar y comprender qué es y cómo se ejerce el poder, lo cual se traduce en ejercicio
de gobierno. Bueno, esto a grandes rasgos, lo que le presentamos en correspondencia con esta dimensión descolonial de la planificación-acción como expresión de la nueva doctrina de la planificación pública en Venezuela y su función en este proceso. El grano pues, de arena para desarrollar este proceso de descolonización. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesora Bernarda.